Soy Jody García, colaboradora de Inside Crime. Esta semana publicamos una investigación sobre los numerosos retos a los que se enfrenta el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo. Tras un año en el cargo, el presidente guatemalteco ha logrado poco para cumplir con su promesa de erradicar la corrupción. En un primer año complicado, Arévalo se ha enfrentado a obstáculos en los principales poderes del Estado. El presidente heredó un conjunto de ministerios infiltrados durante mucho tiempo por redes corruptas. Semilla, su inexperto partido, sigue siendo una fuerza minoritaria en un Congreso dominado por otros partidos que tienen poco interés en reformas anticorrupción. La administración también se ha enfrentado a un sistema de justicia viciado que se ha mostrado mucho más interesado en perseguir a Arévalo que en investigar la corrupción. Inside Crime dedicó el año pasado a realizar una investigación para entender por qué a Arévalo le ha costado tanto implantar el cambio en Guatemala. Este es uno de los 4 casos de estudio extraídos del informe. ¿Qué ocurrió cuando el Ministerio de Gobernación de Guatemala intentó despedir a 102 guardias penitenciarios señalados de corrupción? Escrito por Alex Papadovassilakis y leído por mí. En junio de 2024, el Ministerio de Gobernación de Guatemala presentó una denuncia ante el Ministerio Público contra 102 guardias penitenciarios señalados de corrupción. Los guardias habían estado a cargo de una infame prisión de pandillas en el departamento de Escuintla, conocida como el Infiernito. Días antes de que salieran a la luz las acusaciones, las autoridades descubrieron allí todo tipo de contrabando, armas, alcohol, animales vivos, entre ellos cocodrilos, mapaches y un águila, aparatos de aire acondicionado, máquinas tragamonedas y más de $23,000 en efectivo. El ecléctico botín se produjo durante una redada destinada a restablecer el control de la ostentosa prisión de máxima seguridad. La redada, dirigida por el Ministerio de Gobernación, formaba parte de una ofensiva más amplia contra la extorsión de las pandillas, que se ha convertido en una de las políticas más emblemáticas del presidente Bernardo Arévalo. El éxito de esta campaña depende, en parte, de que el gobierno logre reducir la corrupción en prisiones como el Infiernito, donde décadas de abandono han generado entornos anárquicos en los que los grupos criminales pueden operar con impunidad o incluso con la ayuda de los guardias de la prisión. Así se desprende de la denuncia presentada por el Ministerio de Gobernación, que acusa a 102 guardias de incumplimiento de deber y abuso de autoridad por no impedir que los pandilleros encarcelados introduzcan sus productos ilícitos. Pero el Ministerio de Gobernación, así como otros órganos ejecutivos, está sujeto a las limitaciones de su mandato. En este caso concreto, el ministerio no podía despedir o suspender a los guardias del Infiernito a menos que el Ministerio Público decidiera investigarlos y procesarlos en los tribunales, según dijo a Inside Crime un alto funcionario de seguridad que pidió el anonimato. Los fiscales aún no han iniciado una investigación sólida sobre este caso, y es posible que tengan pocos incentivos para hacerlo. El Ministerio Público, fuertemente vinculado a redes de corrupción, se ha enfrentado a Arévalo desde antes incluso de que éste llegara al poder. Los fiscales han mostrado mucho más interés en perseguir casos penales dudosos vinculados al presidente que la corrupción denunciada por el actual gobierno. Nosotros somos la parte que está haciendo la denuncia, a quien le corresponde realizar el tema de la investigación y dirigir la investigación es al Ministerio Público, dijo el funcionario a Inside Crime. El problema va más allá del Ministerio de Gobernación. Los intentos del gobierno de Arévalo de purgar las instituciones estatales del personal comprometido
se han visto obstaculizados en todos los ámbitos, en gran parte porque el Poder Ejecutivo no tiene un mandato para investigar o procesar a los empleados identificados como corruptos. Esto es responsabilidad exclusiva del Ministerio Público, que a mediados de enero había tomado acciones legales en solo 2 de las más de 200 denuncias de corrupción presentadas por el gabinete de Arévalo. Esta dependencia le ha plantado al gobierno una situación inverosímil, ya que varios ministerios se han visto obligados a seguir empleando a trabajadores sospechosos de corrupción. En el caso del Ministerio de Gobernación, por ejemplo, todos los guardias penitenciarios acusados seguían destinados en el infiernito a finales de julio, según el mismo alto funcionario de seguridad y prensa libre. No solo esto, sino que también estaban participando, un tanto irónicamente, en la remodelación de las instalaciones, en un esfuerzo por aumentar la seguridad de la misma prisión. Pero incluso si el mismo ministerio hubiera podido despedir unilateralmente a los guardias, no habría sido fácil sustituirlos. La infrainversión crónica en infraestructuras ha contribuido a extender la corrupción por todas las prisiones del país, por lo que el simple traslado de guardias entre centros de detención puede hacer poco para evitar la colusión de los criminales tras las rejas. En su lugar, las autoridades penitenciarias decidieron contratar y formar a una nueva generación de guardias para que se hicieran cargo de cárceles como el Infiernito, que reabrió sus puertas en noviembre con un nuevo nombre, Renovación 1. En diciembre, un portavoz del Ministerio de Gobernación dijo a Inside Crime que 106 de los 120 guardias asignados a la prisión renovada procedían de una promoción de nuevos custodios graduados en marzo de 2024. Aún no está claro si estos inexpertos graduados lograrán imprimir su autoridad en la que, posiblemente, sea la prisión más anárquica de Guatemala. El mismo portavoz dijo que ninguno de los guardias que trabajaron antes en la prisión habían sido reincorporado, pero se negó a decir dónde estaban trabajando ahora. Sin embargo, todos los custodios denunciados seguían siendo empleados del Ministerio de Gobernación. Las fuentes consultadas para este informe también señalaron conexiones entre altos funcionarios de prisiones y políticos del establecimiento. Por ejemplo, el funcionario que presentó la denuncia contra los 102 guardias, el director de las prisiones, Sergio Vela, había sido asesor gubernamental del anterior ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, quien dimitió en 2015 tras verse envuelto en un escándalo de corrupción y que luego fue declarado culpable de malversaciones de fondos policiales. Vela también se desempeñó como jefe de la Dirección General de Servicios de Seguridad Privada del Ministerio de Gobernación bajo Enrique Degenhardt, quien, como ministro, utilizó los poderes policiales para socavar el trabajo de una comisión anticorrupción respaldada internacionalmente que fue expulsada de Guatemala en 2019. El equipo de asesores del ministerio también incluye a Vinicio Ramírez, quien se desempeñó como subdirector de un puerto naviero estatal en el Caribe, vulnerable a la corrupción y el narcotráfico, y como asesor del Ministerio de Gobernación durante la administración de Yamatei. En declaraciones a Inside Crime, algunos analistas se preguntan si los funcionarios de seguridad vinculados a la vieja guardia política son los más adecuados para el objetivo que tiene Arévalo de erradicar la corrupción arraigada en el Ministerio de Gobernación, que durante mucho tiempo ha sido objeto de grupos criminales que intentan socavar los esfuerzos de las fuerzas de seguridad. Por su parte, el ministro de Gobernación de Arévalo, Francisco Jiménez, negó cualquier vínculo personal o institucional con López Bonilla. Añadió que el personal con experiencia, incluido él mismo,
tiene inevitablemente vínculos con la administración anterior. Este fue ¿qué ocurrió cuando el Ministerio de Gobernación de Guatemala intentó despedir a 102 guardias penitenciarios señalados de corrupción? Un estudio de caso que hace parte de la última investigación de Inside Crime, publicado el 15 de enero de 2025, escrito por Alex Papadovassilakis y narrado por mí, Jody García. Para más historias en audio y podcast, no deje de seguir a Inside Crime en Spotify, Apple, Amazon Music y YouTube. Y para leer el resto de la investigación y mucho más sobre el crimen organizado en las Américas, visite insidecrime.org.